Buenas tardes y gracias por estar con nosotros esta noche. Me llamo Daniel Villar y soy el director asociado de la Oficina del Ministerio Étnicos en la Diócesis de Richmond y el moderador de la sesión esta noche. Esta sesión está siendo grabada y será compartida con todas las personas que se inscriben. Si no se han inscrito para las próximas sesiones y no han recibido correspondencia sobre esas sesiones, por favor de avisarnos o a sus líderes. Bienvenidos a la sesión titulada El liderazgo de los primeros cristianos. Antes de comenzar esta sesión y la oración inicial, Enid, Ricardo y Mauricio nos dará una dinámica para comenzar esta tarde con mucho gozo y alegría. Adelante. Tal como decía Daniel, muchas gracias por estar hoy reunidos con nosotros y esperamos que de alguna u otra manera les guste lo que vamos a hacer. Si bien es cierto, hoy vamos a hablar sobre el liderazgo de lo que son los líderes, los primeros líderes cristianos. Esos líderes generaron justamente en su inicio la creación de la iglesia física. Como vemos en esta imagen, cómo crean ellos un templo físico con ladrillos, pero también crean conciencia de que nosotros, los seres humanos, somos el templo de Dios. Y para eso queremos hacer una dinámica. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado la dinámica de edificar la iglesia. Y si no la han escuchado, la vamos a hacer acá. Yo los voy a invitar porque como tenemos los micrófonos cerrados, los voy a invitar a que me sigan y vamos a ir a hacer movimientos y ustedes siguen los movimientos conmigo. ¿Les parece? Entonces así vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre de Dios. Entonces empezamos, Mauricio. La siguiente. Edificar la iglesia, a edificar la iglesia, Daniel. a edificar la iglesia del Señor. Vamos, todos. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo voy a decir una palabra y ustedes van a repetir lo contrario, pero como no tenemos los micrófonos abiertos, solamente lo vamos a decir entre nosotros. Por ejemplo, yo voy a decir, los anglos son la iglesia. Los latinos son la iglesia, Somos la iglesia del del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, Todos, ayúdame, vamos. a edificar la iglesia del Señor. Vamos, yo digo, los ricos son la iglesia. Los pobres son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Vamos, Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los adultos son la iglesia. Los niños son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Vamos, todos juntos. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los buenos son la iglesia. Los malos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Enid. Los enfermos son la iglesia. Los sanos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Vamos, todos. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Las niñas son la iglesia. Los niños son la iglesia, son la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. El sur es la iglesia. El norte es la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los pecadores son la iglesia. Los creyentes son la iglesia, Oh. somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a edificar
iglesia del Señor. Bien. Gracias. Bravo. Y ahora le damos el paso a Daniel para dar inicio a nuestra celebración. Muchas gracias, Eni, Ricardo y Mauricio por música tan bella esta tarde. Esta noche, la primera presentadora que vamos a tener es Enid Román de Jesús. Ella es directora de la oficina del Ministerio Hispano en Wheeling, Charleston, West Virginia. Entonces, ella esta noche nos va a dar la oración inicial y su presentación. Le damos la bienvenida a Enid Román de Jesús. Gracias. Bueno, nos ponemos en la presencia del Padre antes de comenzar y le pedimos que esté aquí con nosotros y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida, por tu bondad, por tu amor, porque tú eres infinitamente misericordioso, Señor. Te alabamos y te bendecimos siempre, Señor. Nuestros corazones se regocijan en saber, Señor, que tú nos has llamado a tu camino. Te pido en esta tarde, Señor, que tú te quedes entre nosotros, porque tú prometiste que donde 2 o más estuvieran en tu nombre, allí estarías tú. Y en este momento estamos reclamando esta promesa para que tú te hagas presente. Abre, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos escuchar lo que tenemos que decir, lo que estamos tratando de llevar y que podamos aprender un poco para poder realmente ser buenos discípulos tuyos, Señor, poder llevar tu palabra a otros hermanos, poder vivir adecuadamente para que nosotros realmente podamos llamarnos hijos tuyos, Señor. Te damos gracias por cada una de las personas que están aquí representadas, por sus familias y por todos los ministerios y parroquias que ellos representan. Te pedimos que te quedes con nosotros y, Señor, te decimos todo esto, te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, que contigo es reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y a ti, Virgencita María, Madre nuestra, Señora nuestra, a ti te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, buenas tardes nuevamente. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo esta pequeña plática. La parte que yo voy a presentar es dentro de la plática del liderazgo de los primeros cristianos. Son los aspectos más bíblicos, históricos dentro de este liderazgo. Y la primera parte que vamos a tocar es quiénes fueron estas primeras comunidades, cómo surgieron, quiénes las componían, qué cualidades y disposiciones personales tenían estas personas al punto de existir a lo largo para hacer crear, ¿verdad? Y que todavía exista hoy día esa semilla que se sembró durante ese tiempo, 2 siglos desde que Cristo vino. Bien, básicamente vamos a estar hablando de cuándo, quiénes y cómo nacieron estas comunidades de los primeros cristianos. La próxima diapositiva, si eres tan amable. Gracias. Todo comienza el día de Pentecostés. En Pentecostés es un día que muchas personas no saben esto, que Pentecostés no nos los inventamos nosotros los cristianos. Pentecostés era una tradición judía que representaba y celebraba, era una gran celebración judía que marcaba los 50 días después de la Pascua del Cordero. Y lo que se celebraba o se conmemoraba era el encuentro de Dios con Moisés en el monte Sinaí y la entrega de los 10 mandamientos, de las tablas, ¿verdad? Que básicamente era el centro de la vida de los judíos, ¿verdad? De la ley, es la ley máxima, esos 10 mandamientos. Entonces, eso era lo que se celebraba ese día. Pero ¿qué pasa? Simbólicamente también Jesús ya les había dicho a los apóstoles desde el momento en que ellos lo vieron partir hacia el cielo, ¿verdad? Ascender al cielo,
le dijo que él no los iba a dejar solos, ¿verdad? Él les dijo, yo les voy a enviar un paráclito. Y en ese día de gran festividad en la iglesia, claro, Jesús se fue 40 días después de la fiesta, ¿verdad?, de la Pascua, y 10 días transcurrieron. Ellos habían estado reuniéndose todos esos días esperando la promesa que Jesús les había dado, de que les iba a enviar al Paráclito, al Espíritu Santo. Y ese día precisamente él rompe con los moldes antiguos. Ya deja afuera la ley, no la deja afuera, todavía ellos la creen, ¿verdad? Pero hay un nuevo sentido de Pentecostés, y ese es el nuevo bautismo. Ya en ese momento van a existir dos bautismos: el bautismo por agua, que empezó Juan, ¿verdad?, y el bautismo del Espíritu Santo. Bien, entonces, luego del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles llenos del Espíritu Santo, con ese celo que entonces sentían en su corazón, porque ellos decían, sentíamos igual que los caminantes de Maús, sentían sus corazones arder, ¿verdad? Porque el conocer a Jesús, eso es lo que nos crea, ¿verdad? Ese deseo, ese ardor en nuestro corazón, que no sabemos explicarlo perfectamente, pero es un amor, es un sentir especial que nos hace lanzarnos hacia adelante. Y esto fue lo que pasó a los discípulos y a los seguidores de Jesús en este tiempo del día de Pentecostés. Todo comenzó en este momento. Bien, la próxima diapositiva, si eres tan amable. Bien, no podemos hablar de los primeros cristianos si no hablamos primeramente de quiénes fueron los líderes de estos primeros cristianos. Y de hecho, los apóstoles primero fueron discípulos, ¿verdad? Los discípulos de Jesús son los que se convierten en los apóstoles. No sin mucho problema, ¿bien? Porque ellos primero que eran personas sencillas, como somos nosotros hoy día, ¿verdad? Ninguno de nosotros nacemos conociendo o sabiendo. Jesús tuvo que venir para enseñarles poco a poco cómo iba la cosa. Y fíjense que hay 3 años que él hace su vida pública y ellos están viendo lo que está haciendo Jesús en su vida. Y realmente entendían lo que Jesús estaba haciendo y lo que Jesús le decía. No, realmente no entendían todo. Veían cosas, entendían algunas. No va a ser hasta después de la muerte de Jesús que ellos entienden que hay algo más, hay algo más profundo en todo esto. ¿Se acuerdan? Y se ha dicho 1000 veces que los judíos esperaban al Mesías. El Mesías era un libertador más bien político, ¿verdad? Pero Jesús vino a decir todo lo contrario de lo que ellos tenían en mente. Entonces, los apóstoles van aprendiendo poquito a poco, pero no es hasta la muerte y crucifixión de Jesús, que Jesús resucita, que ellos se dan cuenta, aquí hay algo más, ¿verdad? Y los apóstoles, él camina con ellos 40 días, hablándoles nuevamente de todo lo que habían aprendido por 3 años, que muchas de esas cosas no habían caído bien en cuenta. Y estos hombres entonces se convierten en maestros, porque cuando reciben el ardor del Espíritu Santo, la mente se les abre y sus corazones también, y empiezan a recordar todas estas cosas como un celo apostólico, con un celo grande. Dicen los salmos, el celo de tu casa me consume, ¿verdad? El saber que yo puedo estar cerca de ti, la casa, el templo para los judíos, era todo, era el lugar donde Dios estaba presente, era el sitio más santo de todos los lugares. Bien, pues lo mismo pasó con los apóstoles. El hecho ahora es que Jesús le dice, ya no es el templo, ya no es nada de esto, es llevar la buena nueva, lo que ustedes han conocido, lo que sienten en su corazón, lo que han aprendido a través de estos años, pero más que nada, dice, en vez de los 10 mandamientos, 2, ¿verdad? El amor es el primero. Amarnos los unos a los otros como Dios nos ama, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 33, dice, por su parte los apóstoles daban testimonio con mucha fortaleza de la resurrección de Jesús, el Señor, y todos gozaban de gran estima. Este pasaje, como dice aquí, muy significativo,
porque estos judíos que vinieron de Galilea, la gente no los apreciaba mucho. Después que entraron, cuando los romanos empezaron a perseguirlos, porque ya vieron, pensaban que era una facción terrorista, ¿verdad? Como quien dice. Empezaron a perseguirlos y entonces muchos de ellos sufrían por esto, porque dicen, como dicen por ahí, ¿verdad? Pagaron justo por pecadores. Entonces, cuando esto empezó a pasar, y también los sacerdotes del templo empezaron a ver que ellos tenían una filosofía diferente, aunque eran judíos y practicaban la fe, eran diferentes. Había algo en ellos que ellos se sentían atacados. Entonces, el pueblo empezó a estar en contra de los cristianos. Y por cierto, la fe de esto es que cuando Pilatos quería dejar ir a Jesús, ¿verdad? Por su lado, para que se fuera, le dice a la gente, ¿a quién quieren? ¿A este hombre tan terrible, Barrabás, verdad? ¿O a Jesús, que es el Mesías? Y dice, queremos a Barrabás. Bien, ¿qué cambió entre ser personas que estaban perseguidas y que no le agradaba a mucha gente, a ser personas de gran estima? Bien, lo que pasó fue, yo pongo aquí cómo sucedió esto. Hay 3 razones por las que yo pienso que el Señor cambió el corazón de todas estas personas: la oración, la convicción y el testimonio. Vamos a cambiar la diapositiva, por favor. La oración personal. ¿Por qué pongo la oración personal? Porque cuando nosotros oramos, ¿verdad? ¿Qué fue de las primeras cosas que le pidieron a Jesús las multitudes, ¿verdad? Señor, ¿qué fue? Enséñanos a orar. Y Jesús les da el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que envuelve todas las necesidades que tenemos nosotros como personas, pero primero que nada, la alabanza. Segundo, el perdón, pidiendo perdón por las faltas que tenemos. Segundo, de la misma manera que nosotros pedimos por las faltas, que nosotros perdonamos a los otros, o sea, el amor incondicional a los demás. Y que nos librara del mal y del pecado, ¿verdad? Bien, entonces, la oración personal no es el Padre Nuestro como tal, pero es la base. La oración personal hace que nosotros adentremos personalmente, ¿verdad? Adentremos en nuestro ser y nos desnudemos delante de Dios. Y cuando nosotros practicamos esto de una manera seguida, a menudo, realmente se va creando una amistad entre Dios y nosotros. Dios ya no es un desconocido. Yo conozco durante la vida religiosa, ¿verdad? Yo estuve un poco corto tiempo en unas comunidades religiosas y recuerdo una de mis hermanas de la comunidad que ella era excepcional. Y yo siempre decía, hermana Vicky, ¿cómo yo puedo tener esta espiritualidad que tú tienes, este amor, esta manera de tú ver las cosas que es diferente, que siempre es con mucha paciencia, con mucha paz? Ella me decía, la única manera que se puede obtener es pidiéndole al Señor, orando constantemente. Y cuando hacemos una amistad con Dios, que es tan personal, que es tan especial, que tú puedes hablarle de tú a tú al Señor como si estuvieras hablando con tu mejor amigo, ¿eh? Hemos escuchado esto muchísimas veces, pero no lo practicamos a menudo. La oración personal es algo que tiene que ser consistente, cada día, en cada momento. No es nada más cuando necesitamos, no es nada más cuando alguien se enferma, alguien que tú amas y está en problemas. Es todo el tiempo. Y Dios siempre responde. Más que nada, hay una cosa que se llama la gracia, ¿verdad? La gracia es un canal de comunicación y también un canal de bendición que se abre entre el hombre y Dios, ¿verdad? Y esto se hace muy presente cuando nosotros estamos, cuando nosotros oramos. Claro, también la reconciliación fortalece esa acción de gracia, pero la oración personal es sumamente importante. Yo estuve leyendo hace poco un libro donde hablaba sobre la oración y estaba diciendo lo que nosotros queremos lograr en un momento dado.
en nuestra vida, es hacer como los santos, ¿verdad? Llegar a una intimidad tan grande con Dios que nosotros podamos besar a Cristo como si fuera una persona, ¿verdad? En la boca. Y yo sé que a lo mejor alguno de ustedes se va a sorprender de lo que estoy diciendo, pero es una intimidad tan profunda. Usted no besa en la boca a todo el mundo, ¿verdad? Solamente a las personas con quien usted ha creado una relación muy especial, muy certera, muy íntima. Es como los santos lograron abrazar y besar al Señor en toda su realidad, porque la exigencia de conocer a Dios es grande, ¿verdad? Y en eso vamos a ahondar un poquito más tarde. Pero la oración personal es tremendamente importante. Si podemos cambiar la diapositiva, gracias. El próximo punto es la fe, y pues es la convicción, ¿verdad? La convicción es fe. Estar convencido de que Dios está con nosotros y que Él, a través de nosotros, a través de esa fe, de esa convicción de que Dios está con nosotros, de que Él está en nuestro corazón, que nuestra oración está siendo escuchada, que Él conoce nuestras necesidades, esa convicción es la que hace que las cosas pasen. Y todos los apóstoles se iban por las calles hablándole a la gente de Jesús, de las maravillas de Jesús, que Jesús había sido el Hijo de Dios, que está sentado a la derecha del Padre, que Él era el Mesías. También les decía que Jesús era el que obraba los milagros. Lo que pasaba y parte de la estima que ellos estaban empezando a encontrar era que por donde quiera que pasaban, ellos trataban de hacer la caridad. Darle la mano al que se encontraba enfermo, al que se encontraba en problemas, ¿verdad? Y nunca negaban a Jesús, porque conocían en su corazón que no había otra manera de hacerlo. En varias ocasiones nos dicen los Hechos de los Apóstoles que Pedro fue amenazado muchas veces por los sacerdotes de Sanedrín, al nivel de que le decían, ya no puedes hablar más ese nombre, no decirlo, y él decía, no puedo, ¿cómo puedo desobedecer a mi Dios para obedecerlos a ustedes? Si lo que me dice Dios es la verdad, y yo no puedo irme fuera de la verdad. Esa es la fe, esa es la convicción. Eso es lo que hace que ese hombrecito esté caminando por un precipicio, pero él sabe que la mano de Dios está ahí para sostenerlo, para que él no se caiga, para que no se caiga a través del abismo. A veces nos caemos, pero es parte de la prueba de que nosotros estemos convencidos, de que sepamos que Él siempre va a venir a nuestro rescate. No importa que a veces parece que no, pero sí sucede. Sí, el Señor siempre está ahí con nosotros. Bien. La fe lo lanza a los apóstoles y a los seguidores de Jesús, convencidos de que Cristo es la única verdad. Ellos se lanzan con entusiasmo y decisión. Y confían ciegamente en Cristo Jesús, que está con ellos y con nosotros también. Ese es nuestro fin, ¿verdad? Llegar a una fe que depende simplemente de saber que Él está ahí. La próxima, muchas gracias. Bien, esta parte es difícil. Amar a Cristo conlleva sacrificio. Orar incesantemente para que podamos profundizar en la amistad con nuestro Señor es una de ellas. Estar convencidos de vivir de manera que todos puedan ver y sentir que somos diferentes. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo, dice la palabra, ¿verdad? Y por vivir y ser y pensar diferente, la gente puede ser que nos vea como extraños o también estar en contra de lo que decimos o hacemos, porque a veces nosotros nadamos en contra de la corriente. Si realmente vivimos como el Señor quiere, nosotros vamos a tener que tomar a veces unas posiciones que están en contra de lo que dice el mundo, ¿verdad? Dice la gente afuera. Y esto es difícil. La mayoría de los apóstoles lo dieron todo, al punto de que cuando el Señor le dice a Pedro que si lo ama, ¿se acuerdan de esa parte? Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, yo te quiero. Y él vuelve y le pregunta,
Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, yo te amo. Y se lo pregunta por tercera vez. Y él le dice, tú lo sabes todo, Señor. Yo sí te amo, sinceramente, tú lo sabes todo. Y dice, apacienta mis ovejas, pero en esta parte él está primero cancelando la negación, que fueron 3 veces, pero más que nada le está dejando saber, está reafirmándole que yo sé que tú me amas, pero quiero oírlo de ti. El Señor necesita que nosotros que hablemos, le digamos lo que sentimos, lo que pasamos. Necesitamos entregarle al Señor lo que pasa en tu casa, lo que pasa a tus niños, a tus jóvenes, tus problemas con tu esposa. Todo esto es importante. Pero cuando el Señor devuelve esa amistad, también nos exige. Nos exige que tratemos de ser diferentes, cambiar nuestro corazón. Y esta es la parte difícil. Todos los apóstoles, menos uno, sufrió el martirio. Murieron martirizados, la mayoría de ellos en la cruz. Excepto Juan, porque Juan él ya estaba, ¿cómo se dice? El Señor ya tenía un propósito para él, que era ¿cuál? Cuidar a su madre. ¿Se acuerdan que a los pies de la cruz Jesús le da a Juan, le dice, ahí tienes a tu madre, y le dice a su madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Juan es el único que no muere en el martirio. Él se va a Éfeso con María. Bien, la próxima diapositiva, si son tan amables. En ese anterior se me olvidó decir la última parte. Lo importante es que nosotros seamos un ejemplo. Nuestra vida tiene que ser un ejemplo. Esa es la manera en que vivieron estas primeras comunidades, estos primeros seguidores. Bien. ¿Quiénes fueron ellos? María, la madre de Jesús, ¿verdad? La Santísima Virgen María. Los discípulos de los discípulos. Quiere decir, estos discípulos, estas personas que estaban aprendiendo de los discípulos, de los apóstoles. Ustedes y yo somos discípulos de los discípulos. Esto es una cadena que nos ha roto a través de los siglos. Todos los que seguimos en la iglesia, todos los que buscamos servir en la iglesia, somos discípulos de los discípulos. La perseverancia en nuestra vida espiritual es una de las cosas que nos permite seguir adelante. Y es la única manera, de la manera que el Evangelio puede seguir adelante también. Todos los que seguían a Jesús y se quedaron con él después de la última cena eran de los primeros seguidores. ¿Por qué hago este énfasis de los que se quedaron con él después de la cena, de la última cena? Porque muchos de ellos, cuando Jesús dijo, el que no coma de mi carne, ni beba de mi sangre, no va a poder tener vida en mí. Y muchos de ellos dijeron, pero ¿qué dice? Que hay que comer su carne y hay que beber de su sangre. Y no entendieron. Y dicen la palabra que se fueron. Muchos de ellos, muchos de estos discípulos abandonaron a Jesús y nunca más lo siguieron. Esto está en Mateo 7:21 y en Lucas 6:46 para los que quieran luego leer esta parte, ¿verdad? Es importantísimo. Bien, los nuevos convertidos fueron también, los nuevos convertidos de las personas que estaban en la plaza, en las calles, y escuchaban a los apóstoles predicar, que estuvieron en Éfeso, en Corinto, en todos los sitios donde ellos iban, donde estaba Bernabé y Pablo y Pedro, en Roma, y ellos se fueron convirtiendo. En gran mayoría, estas personas eran judíos, ¿verdad? De nacimiento, habían nacido dentro de la tradición y religión judía. Cuando se convirtieron, yo digo convertirse, ¿verdad? Cuando conocieron la palabra, la buena nueva, la manera en que ellos cambiaron su forma de ser seguían siendo los mismos judíos de siempre. Ellos iban al templo, practicaban su fe judía en el sábado, iban al templo. Cuando tú vas al templo, tú vas a dar, ¿cómo se dice? Vas al templo a ofrecerle los sacrificios a Dios, ¿verdad? Entonces, los domingos, ellos se iban a reunirse con sus hermanos celebrando el Día del Señor, que es el primer día de la semana, y en la fracción del pan. El domingo era día de acción de gracias. Darle gracias a Dios porque ya no eran esclavos de nadie, ¿verdad? Ya su corazón estaba libre de amar. Practicaban dos fees
¿vean? La fe judía y la fe cristiana en ese tiempo. Esto con el tiempo ellos no tenían una idea de que estaban fundando una nueva religión, ¿verdad? La religión de los cristianos, los que creían en Jesús. Bien. Y lo hacían, dice, esa es otra diapositiva. Vamos a cambiar la diapositiva rapidito. No sé cuánto tiempo tengo, pero creo que estoy ahí cogiendo más o menos donde debo estar. Dice, quería hacer énfasis en esta parte. Yo puse a la Virgen María en la parte de arriba de los que seguían, de los seguidores de Jesús, porque ustedes saben que nosotros, la persecución que tienen los protestantes contra nuestra madre es grande. Nuestro culto a la Santísima Virgen María no disminuye nuestro culto a Cristo, sino que lo acrecienta, pues la madre siempre nos lleva al Hijo. Hagan todo lo que Él les mande. Yo creo que todo buen seguidor del Señor católico, y yo sé que hay muchos detractores, muchas personas que dicen, no, a través de Cristo. Es verdad, pero María siempre nos lleva a Jesús. Si algunos de ustedes siguen las apariciones de la Virgen, ella siempre dice, oren, oren, oren sin cesar, para pedirle a mi hijo. Ella no dice, ella no quiere la gloria para ella se aparece, pero eso es parte de su trabajo. Toda madre representa a su hijo, y cada vez que su hijo necesita, ella, la madre está ahí, ¿verdad? Si ustedes tienen, como yo, la bendición de tener a su madre viva, la mía todavía, ¿cómo se dice? Me defiende. Y yo creo que lo mismo pasa con María, con la Virgen María. Yo creo que es importante que nosotros aprendamos a amarla y ponerla en su lugar. Porque Cristo, yo estoy segura que ama a su madre también. La próxima diapositiva, por favor. ¿Cómo se comportaban estos discípulos? Los hechos de los apóstoles nos dicen que ellos acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles. Crecían constantemente, o sea, aprendían constantemente. Y si nosotros no estamos en ese mismo, en esa misma actitud de crecer, de aprender, entonces nos quedamos estancados. Esta parte es sumamente importante porque no nos podemos mover de discípulos a apóstoles si nosotros no aprendemos, si no estamos en constante deseo de aprender, de leer la palabra. La manera más fácil que nosotros tenemos para aprender de Jesús es a través de su santa palabra. La convivencia, crear comunidad. Dice que todos sean santos como yo y mi Padre somos santos. Ellos tres, ¿verdad? La Trinidad, ellos tres son uno. De la misma manera Dios, el Señor quiere que nosotros en convivencia aprendamos a ser uno. En la fracción del pan, que es donde Jesús nos enseña a que Él se convierte en alimento, comida y bebida para nosotros, pan para el camino, ¿verdad? Las oraciones, ya no la oración personal. La oración personal es algo muy individual. La oración en comunidad nos hace uno también. Nos recuerda que nos necesitamos mutuamente. Dios no hizo al hombre para que viviera solo. Y eso, si lo vemos a través del Antiguo Testamento, Él habla de su pueblo. Él no habla de una sola persona, habla del pueblo de Dios. Yo creo que esto lo debemos también internalizar y comprender bien. Porque aquí nadie es solo. Dios quiere que estemos siempre unidos y tengamos una comunidad de fe, porque dice, cuando uno está débil, el otro le ayuda a levantarse. Bien. Dice que compartían también todo lo que tenían, al extremo, que esto es un poquito difícil en estos tiempos de hacer, pero no es imposible utilizar un modelo similar para nosotros poder compartir lo que tenemos. Como por ejemplo en este tiempo de pandemia, hay tantas personas sin empleo que no tienen, muchas veces, que tienen muchos niños en su casa y que la comida está escasa. Eso es una manera que nosotros podemos ser, ¿verdad? Vivir unidos también con los demás. Compartir lo que tenemos, llevar una bolsita de abarrotes y de comida para tu vecino, para una persona de tu comunidad que está necesitada. Ellos vendían, miren, el amor que ellos se tenían y entendían lo que era el compartir, que no era importante la cosa material, que vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre los más pobres según sus necesidades. Y esto es extremo y tiene un causal social, porque ellos pensaban, después que Jesús ascendió al cielo y les dijo que así mismo como lo habían visto irse, lo íbamos a ver regresar, ellos lo iban a ver regresar.
ellos pensaban que Jesús venía ya mismo, que no se iba a tardar mucho, se ha tardado 2000 años, pero ellos pensaban que el Señor estaba a punto de venir. Entonces, esto no significaba nada para ellos, porque ¿de qué les servía tener bienes materiales si eso se iba a quedar atrás cuando ellos subieran, ¿verdad? Se fueran con el Señor a su regreso? Y dice que todos los días iban al templo con entusiasmo. Esto es una de las cosas que más me gusta, porque yo digo, ¿cuántas veces en mi vida como católica, ¿verdad? Entendiendo la necesidad y la responsabilidad que es ir a la iglesia, ¿cuántas veces yo voy al templo, a la iglesia con entusiasmo? Esto quizás es un momento de reflexión, porque nosotros deberíamos poder encauzar una alegría cada mañana en el domingo, cuando usted decida ir a la iglesia, ¿verdad? Para servir al Señor, pero sobre todo el primer día de la semana, para darle gracias a Dios. De ir con alegría, porque nos vamos a encontrar con Jesús presente en cuerpo, alma y divinidad allí en el altar. Y con la comunidad donde Dios también está, ¿verdad? Yo creo que esta parte es importante y debemos pensarlo un poquito más, buscar cómo podemos encontrar esa alegría de ir a la iglesia los domingos y celebrar el encuentro con nuestros hermanos y con Jesucristo mismo. Cambiamos la diapositiva, si eres tan amable. Bien. Me van a perdonar, esto fue me gustó mucho la fotografía y por eso la puse. Esto es lo que Cristo quiere de nosotros, ¿verdad? Que nosotros vivamos juntitos, ¿verdad? Dicen juntos pero no revueltos, decimos mucho en Puerto Rico. Los primeros cristianos, los testigos de Jesús, se vieron obligados a formar una comunidad cerrada para que no se conformen al mundo. Bien, lo que dijo ahorita. Somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque el Señor nos ha hecho para ir a nuestra casa eterna, ¿verdad? Nuestra morada final. Pero también ellos se vieron a formar una comunidad cerrada porque eran perseguidos, y nosotros, a través de la historia, mientras más nosotros conocemos al Señor y nos comprometemos con el Señor, vamos a ser perseguidos también. Muchas de las cosas que nosotros hacemos y decimos son contrarias a lo que escuchamos afuera en el mundo. Y por esta razón nosotros tenemos que estar unidos, porque ese es nuestro apoyo, nuestra comunidad es nuestro apoyo, los otros creyentes son nuestro apoyo. Por otro lado, estaban abiertos para testificar a este mundo en el poder de Dios acerca de la salvación de Jesús. Y nosotros no podemos cansarnos de predicar, o sea, de hablar de nuestra experiencia con Dios a los demás. Si tú te avergüenzas de hablar de que tú eres un católico practicante, de que a ti te gusta, como Mauricio es el que estaba tocando la guitarra, ¿verdad? Entonces, como Mauricio, que toca la guitarra, hablar de las personas, de la alegría que él tiene cuando él toca la guitarra. Yo toco la guitarra y canto también. Y yo me siento, a veces, haciendo estos himnos, haciendo estas canciones, yo siento que la alegría que el Señor me está dando también se puede transmitir a nosotros. Hay tantas maneras de evangelizar. Nosotros tenemos que buscar ese espíritu que tuvieron esas primeras comunidades para poder vivir realmente lo que el Señor nos ha ido llamando. Yo les exhorto a que sigan leyendo la Biblia para aprender un poquito más de todo esto, pero más que nada, el libro de los Hechos y el libro Gálatas habla muchísimo sobre las primeras comunidades y cómo ellos interaccionaban entre ellos. Y yo les digo, si tienen un rato, agarren siempre la Biblia un ratito antes de acostarse y aprendan un poquito más de la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar mucho en nuestro camino al Señor. Y con esto yo concluyo mi conversación. A ver si pasas a la última diapositiva. Vamos a tener un rato de discusión. ¿Sí, Daniel? ¿Daniel? Sí. Ok, entonces, esta es la pregunta de discusión y se ve complicado, pero es que simplemente puse unos ejemplos, ¿verdad? Cuando vayan a sus cuartos, o no sé cómo le llaman, sesiones, habiendo visto las características de los nuevos líderes cristianos, comparte tú al menos 2 características o fortalezas que tienes tú como líder en tu comunidad y da un ejemplo que compruebe que la tienes. Yo conozco mucha gente que dice, oh no, yo soy muy sabio, ¿verdad? A mí el Señor me ha dado mucha sabiduría, o me ha dado
la interpretación, ¿cómo se dice? Discernimiento. No es tan solo decirlo. Di algo que compruebe que tú sí tienes ese don, ¿verdad? Que sientes que eso es un don que Dios te ha dado. Es lo que les voy a dar para que compartan. Cada uno tiene que compartir al menos 2 características o fortalezas. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y espero que tengan una buena conversación entre ustedes. Muchas gracias. Entonces, en este momento, ustedes se van a reunir en sesiones de breakout por 20 minutos, dialogando sobre la pregunta que nos dio Eni. Es importante que sean claros y concisos con sus respuestas para que todos tengan la oportunidad de compartir. Nos veremos de vuelta en el salón central en 20 minutos. Muchas gracias. Bienvenidos de nuevo a la sesión. El segundo presentador de esta noche es Ricardo Jiménez. Él es codirector del Ministerio Hispano en la diócesis de Wilmington, Delaware, y asesor general en la zona sur del Ministerio Hispano de la misma diócesis en 8 parroquias. Le damos la bienvenida a Ricardo Jiménez. Bueno, como les había dicho, en primer lugar, muchas gracias por estar hoy acá. Creo que es una linda iniciativa que nos da la oportunidad no solamente de conocernos, sino de intercambiar quizás experiencias que nos van a ayudar en un futuro a vivir esta nueva etapa de lo que está viviendo la Iglesia. Enis comenzó dando un poco lo que es la historia de los líderes, de los primeros líderes cristianos. Yo quiero concluir con el liderazgo de los cristianos hoy en día. Y para eso quiero tomar 4 puntos importantes que para mí son la base de cada uno de nosotros como líderes. El camino de Emaús, de vuelta a Galilea, el envío de los primeros cristianos y la iglesia doméstica. Entonces pasamos al camino de Emaús. La siguiente diapositiva, por favor. Si nos damos cuenta, en los orígenes, vamos a ver cómo los primeros peregrinos, que siendo acompañados por Jesús, no sentían que Él iba a su lado. Y en ese momento ellos sintieron, la siguiente diapositiva, sintieron confusión. Esa confusión estaba acompañada del amor. Esa confusión que estamos viviendo hoy en día. Hoy estamos viviendo un momento de confusión. Esta pandemia ha traído a nuestras vidas, y no solamente a nuestra vida como seres humanos, sino a nuestras vidas en ámbitos sociales, culturales, religiosos, políticos, económicos, ha traído un desfase, ha traído un movimiento muy grande y nos tiene confundidos. Pero si nosotros somos creyentes, si nosotros sabemos que existe un Dios, estamos convencidos que estamos confundidos, pero con amor. Dios está con nosotros y nosotros tenemos en las manos esos corazones grandes que tenemos que ser capaces de cubrir por el Espíritu Santo el corazón de nuestros hermanos. La siguiente, por favor. Estamos cegados. Muchas veces no encontramos la luz. Cegados, pero con luz. Y nuevamente insisto, nosotros los católicos estamos bendecidos por Dios, porque Dios, a pesar de que está siempre dándonos pruebas fuertes, Él está a nuestro lado. Él nos demuestra que nosotros en estos momentos estamos dando ese ejemplo. Estamos conectados virtualmente de diferentes lados. Tenemos diferentes realidades, pero ese Dios tiene desde su corazón esa luz grande que ilumina nuestros corazones y nos hace abrir los ojos. Y esa manera de abrir los ojos es la que a nosotros nos permite justamente llevar ese corazón lleno de luz a la persona que está sufriendo, a la familia que están sufriendo, a los que nos están necesitando en estos momentos. Siguiente diapositiva, por favor. Estamos muchas veces con incertidumbres y sin respuestas, sobre todo el día de hoy, donde estamos viviendo esto que no sabemos cuándo va a acabar, esto que no sabemos en qué momento vamos a poder respirar. Estamos estresados, estamos angustiados y estamos preguntándonos día a día, Señor, ¿qué puedo hacer yo para que tu reino en la tierra pueda seguir creciendo, pueda seguir evangelizando?
desde mi casa. ¿Cómo puedo hacer yo para dar respuesta a esos hermanos que en estos momentos no tienen esa luz? Siguiente, por favor. Pero ahí está Dios siempre con nosotros. Ahí está la Santísima Trinidad. Esa Santísima Trinidad que son 3 personas en un solo ser. Está Dios Padre que envía al Espíritu Santo y que nosotros en esta imagen quise reflejar que cada uno de nosotros se aprieta a este Espíritu Santo y volamos con este Espíritu Santo y vamos hacia el encuentro de nuestros hermanos que están esperando, que están agobiados, que quieren saber de que Dios está presente a pesar de lo que estamos viviendo. La siguiente, por favor. Y somos la comunidad que debe reflejar justamente esa necesidad de salir adelante. De vuelta a Galilea. En este momento, aquí, estos discípulos, estos peregrinos, sintieron en sus manos la responsabilidad de poder ir camino hacia Galilea. Pero para ir camino hacia Galilea, ellos necesitaron tener una fuerza. La siguiente, por favor. Y nos convirtieron en el primer pueblo misionero de las 3C. Somos creyentes, somos comunidad y somos celebración. La siguiente, por favor. Somos creyentes porque creemos en un Dios. Creemos en un Dios Padre que ha sido capaz de enviar a su Hijo, de enviar a su único Hijo para que nos salvara del pecado. Su Hijo padeció en la cruz por cada uno de nuestros errores. Pero ¿qué nos dice? Que nosotros hoy en día debemos ser capaces de cargar con esa cruz, de tomar esa cruz en nuestras manos y acompañar a Jesús en este caminar. Y lo debemos hacer no solo como iglesia, no solo como el sacerdote o como Dios o como la Santísima Trinidad, sino como familia. La siguiente, por favor. Somos comunidad. Eso siempre tenemos que tener claros. Desde los orígenes, Dios ya nos creó como comunidad, cómo vivir juntos. Y el mandamiento más grande que Él nos entregó es el amor y está reflejado en este corazón. ¿Y cómo vivir en comunidad? Cada uno de nosotros somos iglesia, somos el soporte de nuestra comunidad. Somos ese pueblo que tenemos que cargar en los hombros con cada uno de nuestros hermanos, sin hacer distinción alguna, sin decir, oh, este tiene esta raza, oh, este es de esta cultura, oh, este... No, nosotros tenemos que ponernos a nuestros hermanos en los hombros y decir, nosotros vamos a ayudar porque somos común unión, es decir, comunidad. La siguiente, por favor. Y somos celebración. Nosotros los latinos, los hispanos latinos, celebramos por todo. Celebramos porque hay fiesta y porque no la hay. Celebramos porque nos casamos y porque nos divorciamos. Celebramos por todo. Entonces Dios nos invita a que cada uno de nosotros, si es que me están viendo y me están escuchando, no sé lo que pasó. Sí, te podemos ver. ¿Sí me ven? Porque yo no veo a nadie. Sí, Okay. Sí, te podemos ver. Ok, como les decía, nosotros somos fiesta, nosotros celebramos. Y lo más importante que tenemos que entender nosotros como familia católica es que nosotros celebramos la muerte. Celebramos la muerte porque Dios nos hizo creer en el más allá, nos hizo creer que hay una vida más allá de esto. Entonces, cada uno de nosotros celebramos. Hoy en día es muy difícil, muy complejo poder decirle a la gente, hay tanta gente que está falleciendo, hay tanta gente que está afectada, hay tanta gente que está sufriendo, pero celebremos que Dios está con nosotros y que nos está dando esta oportunidad a nosotros como líderes de comunicarnos y seguir adelante. La siguiente, por favor. Y es allí en donde este Dios de la vida nos dice, yo os los voy a enviar. El envío de los primeros cristianos. ¿Dónde parte el envío? Como nos decía Enid, nos remontamos a la historia. Pero para mí, ¿dónde parte esto? Parte el día Jueves Santo. Parte en donde Jesús se reúne con sus apóstoles y les dice, hagan esto en memoria mía. Y cada vez que lo hagan, me van a recordar y me van a tener. La siguiente, por favor.
Cuando este Jesús de la vida nos muestra que nosotros somos capaces de vivir este banquete, nos invita también a que seamos capaces de ir, y nos envía de dos en dos. No nos envía solos, a pesar de que también Él está a nuestro lado, que la Santísima Trinidad está a nuestro lado, siempre nos acompañan. Pero dice, donde hay dos, como nos mencionaba Enid, donde hay dos reunidos en mi nombre, allí estoy yo presente. Entonces Dios Padre nos invita a que cada uno de nosotros vayamos y salgamos de dos en dos acompañados. La siguiente, por favor. Pero nos invita a que vivamos esa experiencia de dos en dos, vivirla, nuestra fe en la Eucaristía. La Eucaristía, la misa, es la esencia, es el centro de nuestra fe. La Eucaristía es el dogma de nuestra fe. ¿Por qué le digo el dogma? Porque nosotros muchas veces no entendemos que por qué ese pan se convierte en el cuerpo, que por qué ese vino se convierte en la sangre, lo que nos decía Enid al principio. Pero es precisamente el centro de lo que nos hace a nosotros comunidad, vivir nuestra fe en la Eucaristía. Si nosotros no vivimos nuestra fe en la Eucaristía, no tendremos capacidad de ser líderes. La siguiente, por favor. Pero vivirla siempre peregrinando en el amor de la comunidad. Siempre. No podemos hacerlo solo. Nosotros no somos las personas que vivimos en soledad o solitarios. Jesús nos creó para vivir en común unión con otros. Entonces, si nosotros peregrinamos cada día, vamos caminando, vamos aprendiendo, como estamos reunidos el día de hoy, vamos aprendiendo esta palabra de Dios, esta experiencia que Él nos da, estos testimonios que ustedes mismos están dando y que yo escuchaba, nosotros vamos a poder ser comunidad. La siguiente, por favor. Pero sobre todo tenemos que tener muy claro, muy claro, que Dios Padre siempre va remando junto a nosotros. Si vemos en esta imagen, vemos el Espíritu Santo que nos va acompañando en la cabeza, está ahí frente a nosotros. Dios Padre es la barca que nos carga a cada uno de nosotros. Y si vemos al final a Jesús Hijo, a ese hombre que vino al mundo y que va remando por nosotros, que se entregó por nosotros, y que nosotros somos esta comunidad de cleros, de religiosas, y también de laicos consagrados y laicos comprometidos, no consagrados, que estamos al servicio de Dios y de esta comunidad. La siguiente, por favor. Y la base de toda iglesia es la iglesia doméstica. Y la iglesia doméstica parte desde los orígenes de la Sagrada Familia. Esa es la primera iglesia doméstica que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque Dios Padre puso en las manos de María y de José la educación de su Hijo amado. Puso en las manos de ellos que ellos cumplieran lo que ellos les iba a enviar para que educaran a su Hijo. Porque ese niño era la salvación y la luz para este mundo, pero nació en la base de una iglesia doméstica, de una iglesia de un núcleo familiar. La siguiente, por favor. Esa iglesia doméstica nos invita a nosotros a celebrar, porque somos la primera comunidad. Si nosotros no educamos a nuestros hijos en esta iglesia doméstica, no educamos en la fe a nuestros hijos, no educamos a nuestros familiares, no podemos ser capaces nosotros de ir y evangelizar. La siguiente, por favor. De aquí parte la fe. Nosotros en nuestros hogares debemos tomar conciencia que nuestros abuelos le enseñaron a nuestros padres a orar, a rezar, a ser personas de valores. Y nosotros, nuestros padres nos enseñaron a nosotros y nosotros a nuestros hijos. Pero no solamente debemos educar a nuestros hijos en la oración, y sobre todo el día de hoy que estamos viviendo estos momentos de angustia, debemos enseñarles a rezar, porque rezar significa estar en común unión con la iglesia. Rezar es repetir lo que la iglesia nos pide juntos. Y aquí vemos a esta familia rezando, pero también, la siguiente, por favor. Pero también vemos a una familia orando, y esa oración es celebrar. ¿Qué dijo David? El que danza y baila 2 veces está orando muchas veces más. Nuestra fe, sobre todo yo la quiero
como enfatizar en lo que nosotros somos como cultura, como latinos. Nosotros como latinos hispanos, donde vayamos, en cualquier parte del mundo, nosotros siempre llevamos esa alegría, ese saborcito, ese don. Entonces nosotros cuando llevamos el sabor de nuestra fe, nosotros lo celebramos. Y nosotros lo celebramos en las misas, con canto, con alabanzas, con aplausos, con gritos, y lo celebramos porque así somos, porque somos familia viva y tenemos fe en la celebración, en una fiesta. La siguiente, por favor. Pero lo más importante que debemos entender, para poder hacer esa celebración, debemos centrarnos en el banquete celestial. Porque si nosotros como líderes celebramos mucho y vamos mucho a la calle y pretendemos ser muy buenos predicadores, pero en nuestra casa somos oscuridad, no resulta. Porque muchas veces los hermanos protestantes a nosotros nos llevan años luces en muchas cosas que nos dicen. Dice, ¿qué dice el capítulo 4, versículo 5 en Juan, bla, 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 bla? Y nosotros nos quedamos en shock, porque no sabemos qué responder. Ellos sí lo saben, pero nosotros tenemos la diferencia de que nosotros vivimos ese capítulo 5 de Juan, lo vivimos y lo llevamos. Entonces yo los invito a cada uno de ustedes que si quieren ser buenos líderes, sobre todo el día de hoy, independientemente del momento que estamos viviendo, vivamos la misa en nuestras casas y tenemos la oportunidad de ir en estas reaperturas con mucho cuidado. Vayan, si no, síganla viviendo. Es un momento que estamos viviendo crítico, pero que Dios nos da la posibilidad. Dios no nos ha abandonado. Dios está con nosotros y nos da la posibilidad de poder verla virtualmente. ¿Qué hubiese sucedido si no tuviésemos este medio? Nos tendríamos ahogados, nos sentiríamos angustiados, pero Dios nos da la oportunidad de vivir esta Eucaristía a nivel virtual. Y los que puedan, vívanla. No solamente escúchenla, no, vívanla, miren, celébrenla. Una vez que la terminen, tienen que tener un cambio en su vida. La siguiente, por favor. Pero sobre todo, una vez que tenemos ese cambio, nosotros tenemos que ser una iglesia misionera. ¿Por qué digo eso? La misión, ustedes saben qué significa misión, me imagino. Si no, misión es un mensaje. Esa es una misión, un mensaje. Es un mensaje que Dios en estos momentos como católico, porque pueden haber muchas misiones. Una misión puede haber también una misión política, una misión cultural o lo que sea. En este momento una misión religiosa. ¿Qué es? Que nosotros, Dios ha puesto en nuestras manos como líderes de salir a buscar a esos hermanos que están naufragando, a esos hermanos que se están ahogando, de tirarles nuestro corazón, de hacerlos que nuevamente suban y sepan que Dios está con ellos y que el Espíritu Santo los acompaña a pesar de lo que estamos viviendo, porque es un momento triste, pero que Dios nos inspire a nosotros a que seamos misioneros. Dios pone en nuestras manos esa misión. ¿En qué momento? En un tiempo determinado, y es hoy, este momento de angustia, de pandemia. Hoy estamos viviendo eso. ¿Y qué debemos hacer? Justamente entregar el Evangelio de Dios. La siguiente, por favor. Y el Papa Francisco nos invita a cada uno de nosotros, sobre todo cuando iniciamos el quinto encuentro, que me imagino que más de alguno de ustedes escuchó, nos invita a ser una iglesia en salida. ¿Qué significa eso? Que nosotros no nos podemos quedar en nuestras comunidades, no nos podemos quedar en nuestras bases, no nos podemos quedar encerrados allí. Tenemos que salir movidos por el Espíritu Santo, movidos por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a anunciar a este Padre, Hijo y Espíritu Santo a iglesia que necesita. Vamos a salir a las periferias. ¿Qué significa las periferias? Llegar a esos lugares en donde muchas veces no se ha llegado. Llegar a esos lugares en donde la gente está ciega. Esas personas que quieren escuchar a Dios y que no tienen la oportunidad. Yo los invito a cada uno de ustedes que en estos momentos críticos que estamos viviendo, tratemos de aprender de estos ejemplos que nos están dando, por ejemplo, la diócesis de Richmond. Nos está invitando a compartir estas experiencias a nivel virtual. Y van a nacer nuevas ideas y van a seguir. Yo los invito, los exhorto para que cada uno de ustedes se una a esto, aprenda. Yo sé que no es fácil, para mí no ha sido fácil. No ha sido fácil. Yo he tenido que ir aprendiendo a manejar esto de Zoom. Y creo que es importante que vayamos porque la iglesia camina de acuerdo a las necesidades de la historia del hombre. Si nos damos cuenta que por qué la Biblia es un libro que nunca pasa de moda, porque muchos libros pasan de moda
y se olvidan. ¿Por qué la Biblia no pasa de moda? Porque es un libro utópico, es un libro que está escrito en parábolas, en cuentos, en historias. Y eso es lo que la iglesia hace. La iglesia camina de acuerdo a las necesidades del pueblo. Y eso es lo que estamos viviendo. Y nosotros somos una iglesia en salida. Y en estos momentos el Papa nos invita a cada uno de nosotros que no nos quedemos en nuestras parroquias, que no nos quedemos encerrados. Yo los invito para que cada uno de ustedes aprenda. Comuníquense con Daniel, comuníquense con Enid, comuníquense conmigo, comuníquense con todos los líderes que tienen la posibilidad de ayudarles a que ustedes sean mejores líderes en estos momentos de pandemia, porque tenemos que aprender a vivir una nueva iglesia. Y es la realidad. Y es triste, pero no podemos parar. No podemos parar nuestra iglesia por lo que está sucediendo, porque sabemos que Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están ahí con nosotros y que siempre van a estar. Yo quiero darle las gracias a la siguiente, Daniel. Quiero darle las gracias por justamente compartir un poquito esto. Yo lo tomé un poco más bien llevado al punto de vista de lo que estamos llevando en este momento, lo que estamos viviendo en este momento. Y quiero invitarlos a que ustedes compartan, cada uno de ustedes en los grupos, una cosa que para mí es muy importante y que quizás debemos tomar como base lo que nos decía Enid en la primera pregunta con respecto a las comunidades, las primeras comunidades cristianas. Yo lo quiero llevar al día de hoy y quiero que reflexionen y que digan, sentimos que nuestra vida de fe hoy día, es importante que reflexionemos, sentimos que nuestra vida de fe hoy día, hoy, en el momento que estamos viviendo, nos hace vivir como esos primeros cristianos que Jesús envió. La siguiente, por favor. Quiero que reflexionen eso y que demos gracias a Dios. Y que demos todos los días gracias a Dios porque nos permite de alguna u otra manera estar aquí presente, estar vivo y compartir con nosotros mismos nuestras experiencias. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. En este momento, ustedes se van a reunir en sesiones de breakout por 20 minutos, dialogando sobre la pregunta que nos dio Ricardo. Es importante que sean claros y concisos con sus respuestas para que todos tengan la oportunidad de compartir. Nos veremos de vuelta en el salón central en 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por compartir en sus sesiones de breakout. Para la oración de clausura esta noche tenemos al hermano Ricardo Jiménez que nos va a guiar en la oración de clausura. Ricardo, adelante. Gracias, Daniel. Bueno, antes que nada, quiero invitarles a cada uno de ustedes que por intermedio de esa bendición que Dios nos da, iniciemos nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarle a cada uno de ustedes que se ponga su mano derecha en el corazón. Se ponga esa mano derecha en su corazón y lo apriete muy fuerte. Cierre sus ojos. Y los quiero invitar, en primer lugar, para que demos gracias a Dios. Porque de alguna u otra manera, Él siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Y el propósito hoy que ha puesto en nuestras manos es precisamente educarnos, formarnos, para saber ser grandes líderes en estos momentos en que estamos viviendo angustias y soledad. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes para que ponga en las manos de Dios estos dolores, estas angustias, estas preguntas, estas incertidumbres. Porque Dios siempre está a nuestro lado. Dios no castiga. Dios no nos está mandando esto porque Dios es un Dios malo. Es precisamente porque Dios nos quiere motivar a que seamos mejores personas. Vamos a orar por tantas personas que en estos momentos están sufriendo el éxodo de salir de sus hogares, de dejar sus hogares y tener que irse a otros lugares para estar mucho mejor. Vamos a unirnos en oración también por tanta gente que de alguna u otra manera necesita de nuestra palabra. Esa palabra de aliento, esa palabra de ayuda, pero también necesita de nuestra ayuda económica. Y como dice Dios, no demos lo que nos sobra, sino compartamos lo que tenemos.
Dios nos invita a cada uno de nosotros y nos llama y nos da esa lucecita. Y nos habla y nos dice, ve a la casa de tu amiga, ve a la casa de tu comadre, ve a la casa de tu primo y ayúdale, porque Dios está allí en ti y tú eres ese Dios para esas personas. Quiero invitarles a que cada uno de ustedes tenga presente que como líderes somos Eucaristía y que esa Eucaristía es la que nos hace mantener nuestra fe. Yo sé que no podemos rezar juntos porque yo no los escucho a ustedes, pero quiero compartir con ustedes dos cosas importantes del Padre Nuestro y que para mí son la motivación que hoy nos debe ayudar. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, y sí sabemos que está en el cielo, pero que está con nosotros. Santificado sea tu nombre. Y sí, cada día debemos santificarlo porque es de la única manera que nosotros podamos ser verdaderamente misioneros de Dios en esta tierra, en este momento de angustia y en este momento en donde la gente nos necesita. Que esto sea en la gloria de Dios Padre Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Por favor, llenar la encuesta que se les manda después de cada sesión por correo electrónico para dejarnos saber cómo califican las sesiones y qué temas quieren que facilitemos. Desde la Diócesis y Arquidiócesis de la Región 4, les queremos dar las gracias por estar con nosotros esta noche y nos vemos para la próxima sesión el 23 de junio, el Sagrado Corazón de Jesús. Muchas gracias y tengan buenas noches todos. Hasta luego. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Hasta luego. Feliz noche a cada uno de ustedes, Gracias. hermanos. Al igual. Gracias a todos. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches.